Me da muchísimo gusto contar en esta entrevista con la presencia del doctor Enrique Cabrero, quien es el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es un placer, doctor, tenerle entre nosotros. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias. Un placer para mí. Precisamente respecto de este asunto, doctor, el impacto del conocimiento en el desarrollo de nuestra sociedad. No sé si hay algunos indicadores que nos den una idea, que nos dimensionen cuál es este impacto en el caso mexicano del desarrollo del conocimiento en lo que es la sociedad mexicana. Bueno, el conocimiento, digamos que es parte de lo que podríamos entender como la economía postindustrial. La economía postindustrial se caracteriza porque justamente ya no es tanto la capacidad de producción de bienes y servicios de un país como la inteligencia que hay atrás de la producción de bienes y servicios, lo que da las posibilidades para los países líderes. Hoy los países que están, digamos, a la vanguardia en el tema del conocimiento son también los países que tienen un mayor nivel de desarrollo, un mayor nivel de bienestar, un mayor nivel de competitividad, de productividad. Entonces, justamente eso hace que países emergentes que venimos un poco atrás, como es el caso de México, es hoy en día un país productor de bienes y servicios de muy alta calidad. Somos uno de los países manufactureros más reconocidos a nivel internacional. Somos el cuarto o quinto país que produce más automóviles en el mundo. Estamos en el sector de la aeronáutica, de la aeroespacial, en fin. Y tenemos un gran reconocimiento en lo electrónico, tecnologías de la información. Sin embargo, siendo un país industrializado, plenamente industrializado, no somos un país que esté en el grupo de países líderes a nivel internacional, porque todavía tenemos un rezago en términos de ser una potencia generadora de conocimiento. Es muy importante lo que ha pasado en México porque sí la capacidad de generar ciencia, desarrollo tecnológico, ha venido creciendo mucho. Sobre todo el conocimiento científico, pues somos un país que tiene ya muchas décadas en eso. CONACYT está cumpliendo justamente 45 años ahora, pero desde antes de la creación de CONACYT ya había una comunidad científica de astrónomos, de físicos, de biólogos que venían haciendo un trabajo interesante. En estos, digamos, 60, 70 años, ya esa comunidad científica tiene un lugar reconocido a nivel internacional. No somos todavía lo que quisiéramos ser, pero tenemos un lugar importante. Sin embargo, ese conocimiento científico no hemos todavía desarrollado nuestra capacidad para convertirlo en bienestar social, en crecimiento económico, en competitividad. Estamos justamente en ese proceso, ¿no? ¿Hay algún indicador que nos diga en dónde estamos, digamos, en términos relativos respecto de países de similar grado de desarrollo que el nuestro? Sí, esto en general se mide por el nivel de inversión que se está haciendo en ciencia y tecnología. Los países más avanzados en esta economía del conocimiento son países como Corea del Sur, Israel, Japón. Todos ellos están invirtiendo alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea pues andan, digamos, entre 2 y 3 puntos del PIB en inversión en ciencia, tecnología e innovación. Países ya con un menor nivel de incorporación a esta economía del conocimiento, como España y Brasil, andan en alrededor de 1%, y México en 2012 estábamos en el 0.43% del PIB. Evidentemente, pues muy por debajo de lo que debemos de estar. A partir de esta administración, el presidente Peña Nieto se comprometió a que a lo largo de estos 6 años
llegaremos al 1% del PIB, que ya nos pone, digamos, en el nivel que realmente México debería de estar en este primer arranque, ¿no? Comparándonos a países como Brasil, como España y como muchos otros que están en ese nivel despegando, digamos, en la economía del conocimiento. Ahora, una cosa es la inversión y otra cosa son los resultados, supongo, totalmente, de esta inversión en ciencia y tecnología. En términos de resultados, ¿tenemos algún indicador en relación con esto, doctor? En términos de resultados hay algunos, ¿no? Somos un país que tiene un científico por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa. Los países más avanzados tienen 10 científicos por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa. Por otra parte está el tema de las patentes, uno de los indicadores a nivel internacional que se reconoce como un resultado de que esa inversión está generando ya una economía del conocimiento, es el número de patentes. Para datos de hace 2 años, Estados Unidos estaba generando más o menos 400,000 patentes, ¿sí? México 14,000. Y además en México solo el 8% de esas 14,000 patentes están generándose en instituciones, en empresas o en investigadores mexicanos. El resto pues son patentes de otros países que simplemente se están registrando en México. Entonces, bueno, los indicadores sin duda no son los que quisiéramos, porque la verdad es que hasta ahora México había venido invirtiendo en ciencia, tecnología, innovación, pues un poco como en otras actividades, ¿no? Como en las actividades artísticas, como en las actividades deportivas. Es bueno tener científicos, es bueno tener deportistas, es bueno tener artistas. Pero la parte del conocimiento tiene una sustancia diferente. Cuando hablamos de esto de la economía del conocimiento, realmente estamos hablando de que los países que no entran a la carrera de la generación de conocimiento, talento humano, instituciones de excelencia, de investigación y empresas con un alto potencial innovador, son países que sin duda se van a ir rezagando más. Por eso es por lo que la inversión en ciencia y tecnología no solo es para tener algo de actividades, sino que es una palanca del desarrollo. Ahora sí es una palanca del desarrollo, y yo creo que países emergentes como México, que es el caso de Corea del Sur, de Irlanda, de Finlandia, hace 20, 30 años tenían indicadores de competitividad, de bienestar, por debajo de los indicadores de México, y 20, 30 años después están claramente por arriba de los indicadores de México, porque le apostaron a la economía del conocimiento. Una de las ventajas que tenemos los países emergentes, los países en desarrollo, es que la economía del conocimiento es un atajo, por así decirlo, más rápido a niveles de desarrollo y bienestar del primer mundo, sin necesidad de tantos años. Cuando en el siglo pasado hablábamos de cómo un país podía industrializarse y llegar a estar a la par de los países más desarrollados del mundo, pues los economistas hacían el análisis y decían, pues es cosa de unos 70, 80 años que un país subdesarrollado lograra alcanzar a los otros países. Pero eso ahora, con la economía del conocimiento, es cosa de 20 o 30 años. Si lo haces consistentemente, puedes dar un brinco muy interesante. Ahora, cuando escucho economía del conocimiento, pienso en que detrás de esa economía del conocimiento hay toda una base, o debería existir toda una base de capacitación, de educación, de preparación de la población para perfilar esa economía del conocimiento, digamos, del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico del que estamos hablando, que nos va a dar competitividad. Pero en México tenemos un problema estructural respecto de la educación y de la propia capacitación de la población para alcanzar, digamos, niveles competitivos en términos de la economía del conocimiento. Claro.
¿Cuál es su percepción respecto de esto, doctor? Pues, bueno, evidentemente, como muy bien dices, es un asunto estructural. De nada sirve tener una enorme infraestructura, laboratorios, equipamiento, universidades, en fin, si no tenemos capital humano altamente calificado. Realmente es el capital humano lo que es la esencia de esta llamada economía del conocimiento. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace un país como México para tener capital humano altamente calificado? Evidentemente, todas las mejoras urgentes que se deberán hacer, y algunas de ellas se están haciendo en el sistema educativo en México, pues están prefigurando lo que necesitamos hacer hacia futuro, ¿no? El sistema que quisiéramos tener de calidad educativa, pues hay que construirlo con reformas muy complejas, muy difíciles, pero que por lo menos ya están iniciando. Pero en el caso de CONACYT, que es una institución que no está en la educación básica, entonces lo que CONACYT tiene que hacer es identificar en los jóvenes ya de un nivel de escolaridad avanzado, media superior, en fin, la gente con mayores capacidades y talentos para animarlos a que sigan su carrera de preparación, a que realicen posgrados en el mismo país de México o en las mejores universidades del mundo, y que entonces también nos cuidemos mucho porque esos jóvenes no solo se queden en el sistema nacional, sino que inclusive México pueda atraer a talento de otras nacionalidades que vengan al país a desarrollar su carrera de científicos, y que esto entonces nos vaya fortaleciendo. Es decir, el sistema de la educación básica tendrá que seguir mejorando, pero por lo pronto ya una institución como CONACYT ya está, digamos, ubicada en el segmento de la población que por razones de los beneficios que le ha dado su situación regional, educativa, social, hoy están en capacidades de sí insertarse en el mundo del talento humano. Y eso es muy importante porque en realidad son ellos con los que vamos a poder seguir esta carrera de jugar en las grandes ligas del conocimiento. Ya escuchamos hoy, de parte del sector productivo, ya escuchamos hoy, digamos, cierta queja, incluso comentarios, respecto de la falta de talento para ocupar ciertas posiciones en la industria, específicamente en ciertas industrias que requieren alta tecnología, etc. Escuchamos que México no es suficiente para proveer de este capital humano que requiere, qué sé yo, la industria aeroespacial, la industria automotriz, la industria energética, etcétera, etcétera. Ahí pareciera ser que tenemos un reto enorme de déficit de capital humano en este momento. ¿Cuál es la percepción y la medida que tiene CONACYT al respecto? Sí, efectivamente está distorsionado el sistema. Voy a poner un ejemplo, el caso de los ingenieros. México es uno de los países que más ingenieros gradúa anualmente. Ahí, bueno, pues los números andan entre 70,000, 100,000 ingenieros anualmente. Eso realmente es una cifra enorme, incluso comparada con países como Estados Unidos y como otros países, ¿no? Entonces dices, bueno, eso es una muy buena noticia porque el mundo de la tecnología es un mundo donde los ingenieros juegan un papel fundamental. Sin embargo, ya después te vas dando cuenta que de ese número de ingenieros, y esto platicado con la Academia Mexicana de Ingeniería, pues nos vamos reduciendo a que de esos, menos de la mitad realmente son ingenieros formados con la calidad necesaria. Entonces ya andamos ahí en 30,000, 35,000, 40,000 ingenieros. Va reduciendo. Y después te das cuenta que aunque muchos de ellos tienen un buen nivel de formación, pues se están formando no en las áreas donde la demanda está creciendo. Es decir, la ingeniería relacionada al sector energético, al sector petrolero, al sector
incluso de las energías renovables, las ingenierías orientadas a todo el tema de la alta manufactura, las ingenierías orientadas al tema de la mecatrónica, robótica y todo ello, a los nanomateriales, en fin, que son sectores que tienen un crecimiento muy importante, no es donde estás formando a esos ingenieros. Entonces, es lo que quiero decir con el tema de las distorsiones. Estás formando muchos, de los cuales no todos son de calidad, y de los de calidad, muy pocos están orientados a las áreas más importantes. Esto se debe a que en el país las universidades, los centros de investigación han creado estructuras de inercia muy fuertes que no les han permitido estar adaptándose a las nuevas necesidades de la formación y del mercado, a lo que está demandando las empresas, el mismo sector público. Entonces, efectivamente, hoy estamos ante una reforma energética, por ejemplo, de una gran trascendencia, y estamos teniendo que iniciar un programa emergente de formación y de reconversión de profesionistas actuales para poderlos traer al sector energético. Es un programa que prevé en los próximos 4 años otorgar algo más de 60,000 becas a las partes técnicas y de ingeniería y de diseño y de química relacionada al sector energético. Entonces, pues son programas emergentes que estamos haciendo para reajustar el proceso. Lo mismo nos está sucediendo con el tema alimentario. Tenemos mucha gente formada para lo que era el sector alimentario de hace 3 décadas, pero el sector alimentario hoy en día es biotecnología alimentaria. Sí. Y bueno, pues evidentemente ahí también estamos teniendo que entrar a un programa emergente de formación de nuevos cuadros para esos sectores. ¿Qué pasa? A todos los países les ha sucedido eso, el desarrollo tecnológico, la innovación están transformando muchos sectores de una forma muy rápida, pero lo que sí ha fallado particularmente en México es que no tenemos un sistema que esté constantemente ajustándose a esos cambios. Insisto, las universidades, nuestras instituciones académicas, con toda la tradición de las viejas instituciones de principios del siglo XX y fines del siglo XIX, pues tienen enormes inercias y enormes rigideces para poder estar modificando y cambiando sus planes de estudio. Nosotros desde CONACYT estamos tratando de generar incentivos para las instituciones que estén modificando su formación y adaptándola mejor a las nuevas. Sí, precisamente ahí iba a dirigir mi pregunta. Desde CONACYT, ¿qué es lo que se puede hacer para orientar a las universidades hacia una especie de enlace con el sector productivo? Porque pareciera ser que están disasociados. Totalmente. Sí. Una institución de otra y cada quien tiene su propio camino. Sí, sí, efectivamente hay una herencia en México de una desvinculación muy fuerte entre el sector productivo y el sector académico. Lo que CONACYT está haciendo, por una parte, tenemos nuestro programa de reconocimiento al posgrado, como tú lo sabes, CONACYT solo se mueve a nivel de posgrado, especialidades, maestrías y doctorados. Y lo que estamos haciendo ahí, tenemos un padrón de 1,600 posgrados, pero que en el momento que CONACYT los está evaluando, justamente nosotros estamos insistiendo a través de los comités que evalúan a estos posgrados, para que vayan teniendo la actualización y la reorientación que los sectores del conocimiento a donde están orientados, pues están marcándonos, ¿no? Sí. De no hacer eso, entonces quedan fuera de nuestro padrón de posgrado. Para un posgrado nacional, quedar fuera del padrón de posgrado de CONACYT significa que sus alumnos no van a tener becas. Entonces, pues sí, ahí estamos muy bien alineados en términos de prioridades que marca nuestro programa especial de ciencia y tecnología, prioridades en formación y actualización en esos sectores. Y por otra parte, pues en términos de las becas que damos para el extranjero, que también son un número importante de 6,000 becas, en fin, a las mejores universidades del mundo, también esas
solo están otorgándose a programas y a instituciones donde claramente hay un conocimiento de vanguardia de acuerdo a las necesidades actuales. Perdón, en el caso de las becas, lo que he visto es que se está priorizando cierto tipo de áreas del conocimiento, lamentablemente en detrimento de otras, como por ejemplo las humanidades, etcétera, en donde veo que las becas incluso para este tipo de áreas son mucho menores. Mira, ese es un mito. ¿Sí? Ese es un mito. Porque más del 25% de las becas que otorga CONACYT va para ciencias sociales y humanidades. Esto, cuando tú comparas México con otros 10 países, y casi ponme los países que quieras, la proporción de becas que otorga México a ciencias sociales y humanidades es mayor que la de otros países. En países como Japón, como Corea del Sur, ese porcentaje anda por ahí del 10-12%. En México, te digo, anda por arriba del 25%. ¿De dónde viene ese mito que mucha gente comparte? Yo vengo del área de ciencias sociales, entonces una de las primeras preocupaciones que yo tenía cuando llegué a esta honrosa posición de dirigir el CONACYT fue qué está pasando con las ciencias sociales. Y mi primera sorpresa es que en realidad no están marginadas, no solo no están marginadas de los programas de CONACYT, sino que hay fomento para apoyárseles y en varios sectores están incluso sobre representadas. ¿Cuál es el tema? Si tú quieres hacer una maestría en historia, un doctorado en ciencia política o en economía, ¿sí? Áreas de ciencias sociales, humanidades, resulta de que en México tenemos instituciones de primer nivel. Entonces, salvo que el programa sea muy específico de una maestría, CONACYT te da una beca para que vayas al extranjero. Pero en la mayor parte en las áreas de ciencias sociales y humanidades tenemos programas de una calidad internacional suficiente para que la gente estudie aquí. Y son programas formativos a nivel general. Mientras que si tú quieres estudiar el tema de los nanomateriales vinculados a la biología marina, es muy probable que en México no tenemos esa formación y ahí sí te vamos a apoyar para que vayas al país y a la institución donde efectivamente se está trabajando ese tema. Entonces, estas prioridades que se están dando con los temas no es que vayan en detrimento de otras áreas. Lo que está sucediendo es que el número de becas está creciendo. De tal manera que las ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, sigan teniendo los niveles de apoyo que han venido teniendo históricamente, pero que las nuevas becas, las becas adicionales, esas sí puedan ir a las áreas donde en México no estamos teniendo formación suficiente en temas de energía, temas aeroespaciales, temas de biofarmacéutica, en fin, podríamos mencionar varios, donde realmente el mundo se está moviendo muy rápido y donde efectivamente todos los temas de genética, estamos haciendo una fuerte inversión para formar gente en las áreas de genética, tanto a nivel, digamos, de alimentario como a nivel de salud, y estamos ahí haciendo una gran inversión porque es uno de los sectores, por ejemplo, donde necesitamos crecer muy rápido en los próximos años. ¿Dónde queda el sector privado, doctor, en toda esta ecuación? Porque hablamos de los presupuestos del sector público y de CONACYT, que tiene un presupuesto importante en el presupuesto público anual, pero ¿dónde queda el sector privado? Porque así como hablamos de la academia, que está un poco desvinculada, pareciera ser que el sector privado, por lo menos esa es la impresión que tenemos desde afuera, tampoco participa de una manera relevante. Las grandes empresas en México en realidad invierten muy poco en desarrollo de tecnologías y en investigación en comparación con lo que ocurre con otras empresas en el mundo. ¿Dónde queda el sector privado en este impulso nacional? Mira, sí, Samuel, efectivamente el sector privado
está en proceso de transformación también. Requiere revalorizar el tema de la investigación, desarrollo tecnológico y de la innovación. Hemos sido un país que nos hemos venido industrializando a partir de la compra de paquetes tecnológicos. Esta idea de que somos un país maquilador, ¿verdad? Que pues, nos incomoda, nos duele. Todo depende de qué entendemos por un país maquilador, pero en términos generales yo diría sí, ese es el drama, somos un país maquilador. En algunas empresas del norte del país simplemente estamos armando algunos dispositivos electrónicos, somos el país que más pantallas produce en el mundo y no somos un país que tenga el know-how sobre la tecnología de la producción de pantallas. Entonces, bueno, así es como se ha venido desarrollando nuestro país industrialmente. Esto tampoco es particularmente diferente de lo que vivieron otros países, pero sí es el momento ya donde tenemos que darnos cuenta que los países seguidores, los países compradores de tecnología ¿cómo se dice? Con llave en mano, pues, donde ya trae tu instructivo y tú lo incorporas a tu cadena productiva. Esos son los países que cada vez van a ir perdiendo más la competitividad, porque toda su competitividad, pues, finalmente va a estar basada en el costo de la mano de obra y sabemos que eso más temprano que tarde nos va a ir alcanzando y somos un país que va a ir teniendo costos más altos de mano de obra. Entonces, o nos ponemos las pilas en términos de desarrollar nuestras capacidades propias de innovación y desarrollo tecnológico, o las empresas van a ir perdiendo competitividad. Esto les ha venido cada vez ya preocupando más a los grupos empresariales en México. Yo te diría que actualmente, que sí, Concamín, Coparmex, Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, están trabajando muy de cerca con CONACYT para precisar planes de desarrollo de capacidades innovadoras en la empresa. Y esto también va a permitir que se haga más inversión desde el sector privado. Cuando hablábamos al inicio del 1% de inversión en ciencia, tecnología e innovación, ese 1% es la suma de la inversión del gobierno más la suma de los privados. Y ahí traemos un problema también porque las 2/3 partes de la inversión en México son del sector público y solo 1/3 parte del sector privado, mientras que en los países que más invierten, más o menos el 70% viene del sector privado. Entonces, es un dato interesante. Entonces ahí tenemos que hacer una reconversión de eso. Es un proceso que va trabajando. Nosotros tenemos un programa de estímulos a la innovación que se llama, donde pues este año invertimos más o menos 4,000 millones de pesos, el año pasado lo mismo, para apoyar a empresas directamente que nos presentan proyectos de innovación y que se vinculan con alguna universidad. Es interesante porque este programa le da preferencia a aquellos proyectos donde se vincularon la universidad y el sector productivo. Entonces son dos sectores que ya se dieron cuenta que necesitan uno del otro. Las universidades y centros de investigación ya se dieron cuenta que si no se vinculan al sector productivo, cada vez va a ser más difícil que obtengan cierto tipo de apoyos. Y además ya se dieron cuenta que necesitan tener ingresos adicionales a los del presupuesto normal, ¿no? Y los empresarios también poco a poco se van dando cuenta que necesitan del sector académico. El doctor Cabrero, como titular de CONACYT, ¿se siente satisfecho con darse cuenta de los empresarios de que necesitan invertir en esto? En absoluto, no me doy por satisfecho, pero te voy a decir una cosa, Samuel. En el 2011 yo publiqué un libro en mi anterior actividad de investigación, donde justamente yo hablaba de la difícil vinculación universidad-empresa en México. Cuando hice esa encuesta, lo que yo observé era mucho peor que lo que ahorita estamos viendo. Es decir, es un país que muy rápido se está dando cuenta, tanto del sector académico como del empresarial, que tiene que haber
vasos comunicantes, vinculación, cooperación. Entonces, por lo pronto, esa es una buena noticia, pero necesitamos lo que los especialistas en estos temas llaman generar un ecosistema para la innovación y el desarrollo tecnológico. Y yo creo que ahí es donde sí se puede avanzar rápido. La buena noticia de esto es que una vez que se empiezan a generar experiencias exitosas en esa vinculación, la vinculación tiene un comportamiento de una curva exponencial, crece muy rápido. En Finlandia era un país que producía madera, un país de industria forestal, de pronto empezó a desarrollarse incipientemente los temas de telecomunicaciones, de industria de telefonía celular, y prácticamente en poco más de una década ya había dado un brinco enorme la industria en el país, la inversión que se había generado era enorme, la reconversión de capitales del sector forestal al sector de telecomunicaciones se estaba dando muy rápido, la formación de investigadores y de profesionistas en el área, todo pasó muy rápido. En Irlanda ha sucedido lo mismo, en India con el sector de la computación y del software, y no se diga también en Corea en algunas áreas. Pongo estos países como ejemplo porque de no ser así siempre vamos a terminar diciendo, bueno, es que Estados Unidos, es que Francia, es que Gran Bretaña, es que Japón. No, pero aquí estamos hablando de países que estaban en una situación muy parecida a la de México hace muy poco tiempo y que tomaron decisiones y eso les permitió transformarse. Entonces, esa es la confianza que creo que todos debemos de tener. Evidentemente diseñando buenos instrumentos de política pública, empujando mucho al sector público a que siga valorando, como lo ha venido haciendo, la inversión en ciencia y tecnología, al sector privado de los beneficios que esto va generando y al sector universitario, académico, de que ya no es posible vivir desvinculado de lo que está pasando en la economía. Y yo tengo confianza en que sí podemos en los próximos 20 años dar un brinco muy significativo de donde estamos hoy. Doctor, para terminar, y le agradezco mucho este tiempo, No, es un tiempo muy valioso. ¿Cuáles son los dos proyectos que al doctor Cabrero le ilusiona muchísimo hacia lo que resta 2015, 2016 al frente de CONACYT? Digamos que son los proyectos que realmente quiere sacar adelante. Bueno, voy a mencionar tres. Muy bien. Mira, el primero es un proyecto que era muy importante echar a andar en este país. Lo que venía sucediendo es que CONACYT hacía un gran esfuerzo por formar gente con doctorados en las mejores universidades de México y el mundo. Y estos jóvenes muy bien preparados no los podía absorber el sistema académico nacional, porque tenemos muchos problemas, hay un sistema de retiro y de jubilación muy deficiente en nuestro país, entonces eso hace que no se liberan plazas en las universidades, los investigadores pues tienden a permanecer ahí hasta el final, ya no digamos de su carrera, sino de su vida, porque realmente mientras lo puedan seguir haciendo, prefieren seguir haciéndolo. No es un sistema digno de retiro. Esto tiene muchas rigideces por muchos lados que va a ser complicado ir solucionando. Pero por lo pronto nosotros desde CONACYT generamos el programa de cátedras para jóvenes investigadores. Convencimos y trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con la instrucción ya sensibilizado por esto del señor presidente, y entonces se están generando el año pasado, entre el año pasado y este año, 800 plazas para jóvenes investigadores que los contrata CONACYT y con eso evitamos todos los problemas por los que atraviesan actualmente las instituciones académicas. Y CONACYT los comisiona a la UNAM, a la Universidad de Guanajuato, a centros de investigación, en fin, con una agenda muy precisa de investigación
y entonces las instituciones se ven favorecidas de investigadores jóvenes muy bien formados que llegan, y nosotros por lo pronto impedimos que esos jóvenes investigadores pues acaben dedicándose a otra cosa o yéndose a otros países. Es todavía un número insuficiente, pero nuestra idea es que a lo largo del sexenio lleguemos a un número de más de 3,000 jóvenes investigadores que le empieza a cambiar la fisonomía al país. Entonces, eso es importante, y si ese programa pudiera seguir por los próximos 20 años, realmente México tendría una enorme oportunidad de formación de talentos, ¿no? El segundo programa que a mí también me gusta mucho y que creo que es una novedad, en general, CONACYT, como todas las agencias de financiamiento de la investigación científica, da recursos para que los investigadores lleven a cabo sus inquietudes de investigación, y eso está muy bien. Pero nosotros, complementario a eso, abrimos otra convocatoria que se llama Investigación para atender los grandes problemas nacionales. Entonces, lo que estamos ahí es llamando a la comunidad científica a que se preocupe por los grandes problemas nacionales y no solo por su agenda científica. Y además de que luego si el proyecto es de calidad, les damos los recursos. Uno de los requisitos es que el investigador, cuando termina su proyecto, tiene que presentarlo a el sector público, privado, social, involucrado en el tema que él estudió. Entonces, de esa forma, garantizamos que los resultados sean conocidos. Muy eso también es importante porque puede hacer que la sociedad mexicana y los diversos grupos de toma de decisiones valoren más la ciencia como un instrumento para resolver problemas nacionales. Y el tercero es otro programa también muy interesante que le llamamos de agendas de innovación regionales. En cada estado hemos hecho un trabajo muy detallado para ver dónde están las capacidades de generación de conocimiento de ese estado, qué grupos son realmente de excelencia, qué infraestructura se tiene, qué actividades, y luego ver el sector económico justamente para ver la vinculación, qué empresas relacionadas a esos sectores. Encontramos muchos estados donde las capacidades científicas no tienen nada que ver con el sector empresarial, pues ahí hay que trabajar con más calma. Pero hay otros en los que ahí están, pero están desconectados. Entonces, lo que hemos venido haciendo en cada una de las entidades es reunir a estos sectores y trabajar en un proyecto que CONACYT estará apoyando en los próximos años de innovación, de generar clústeres de economía del conocimiento en el país. Entonces, entender que, bueno, que Jalisco, si de veras quiere dar el gran brinco en tecnologías de la información y software, tiene que hacer un mucho mayor esfuerzo para vincular y para generar conocimiento en el área. Que si los estados del sur no son industriales o del tipo industrial del norte, bueno, tienen un gran potencial en términos de biotecnología alimentaria y de energías renovables, y necesitamos entonces, con centros de investigación, ir fortaleciendo esas capacidades para detonar una actividad económica que no se ha detonado. Yo creo que si lográramos en estos próximos años hacer que esas tres visiones prevalecieran, sí estaríamos pues ya arrancando a otro ritmo a partir de los próximos años. Pues doctor, le agradezco muchísimo esta oportunidad. Estos temas creo que dan para mucho y podríamos seguir conversando mucho tiempo al respecto, pero eso creo que también nos compromete para tener una segunda oportunidad de conversar, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.